Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Hoy una historia muy especial de la gran Santa Clara que nos dejará varios consejos para nuestra vida espiritual. Reúne a la familia y acompáñanos en las buenas noches a María de hoy. Dios en su infinita sabiduría, a través de los siglos en los cuales el barco de la Iglesia va navegando en esta historia, siempre va suscitando santos que luchen sobre todo contra el error de la época que lleva a las personas hacia el mal. Vamos a ver un Santo Ignacio de Loyola que luchó contra la Revolución Protestante. Vamos a ver un San Benito que ayudó a reconstruir la civilización. Nos vamos a encontrar con San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán, que fundaron las órdenes mendicantes. Y aquí vamos a encontrar esta flor que nace de las manos de San Francisco de Asís, Santa Clara. Sí, la gran Santa Clara que vendría a este mundo en el año 1193. Ella sería de familia noble, pero ya nos cuenta su biografía que desde muy pequeña, piadosa, mortificada, dedicada. Ya desde pequeña ella iba dando estos primeros pasos que en el futuro le llevarían a la santidad. Cosa interesante, ¿no? Nosotros vemos en la vida de los santos algunos santos que han empezado con una vida desviada y se han convertido, otros santos que desde pequeños han ido construyendo este castillo de la santidad. Dentro de ellos, Santa Clara, ya que al ser de familia noble, pues su ambiente le llevaba a lo contrario de lo que ella practicaba. Eso nos enseña a nosotros ya un ejemplo de vida espiritual. Las cosas se empiezan desde que uno es pequeño, porque después cuando ya somos grandes es más difícil vencer los defectos, todos aquellos efectos que hay en nosotros, culpa del pecado original. La gran Santa Clara, un día en la Catedral de Asís, nos encontramos en el año 1210, va a estar escuchando un sermón de San Francisco. Y en ese sermón, San Francisco invita a desapegarse de las cosas, les hace comprender a las personas que apegados a las cosas materiales no se puede volar hacia el Señor. Y Santa Clara iba cada vez más sintiendo en su interior que esas palabras iban ardiendo dentro de sí, iban inflamando su corazón y que todo aquello que ella venía pensando, estas palabras venían a confirmarlo. Es así que esa noche se queda pensando qué hacer, qué no hacer y decide entregarse en las manos de San Francisco, seguir la vida religiosa poniéndose en las manos de él. Pero no era una batalla fácil. ¿Por qué? Ella sabía muy bien que la familia se iba a oponer. Aparte, los franciscanos empezaban a no ser muy bien vistos, ya que a las personas que no querían seguir el buen camino, el camino de Dios, que era lo que ellos denunciaban, aquellos que iban desviando a los demás, se iban a oponer, y luego era la primera mujer que le seguiría, por lo tanto se podría dar para malas interpretaciones. Mas ella se encomienda a Dios, a Nuestra Señora, y huye. San Francisco la lleva hacia un convento, donde luego ella también San Francisco le va a cortar el cabello, ella hace sus votos, pero su padre enfurecido la va a buscar, va a la familia, pero al ver la firmeza que ella tenía, deciden dejarla. Más ahí, San Francisco la muda para un convento de benedictinas, para que ella esté un poco más segura. Así, Santa Clara va dando en medio de la lucha, en medio del enfrentamiento, aquellos pasos para la vida religiosa, siempre manteniéndose firme y piadosa. San Francisco de Asís va a reconstruir la capilla de San Damián para que ella pase para ahí. Esa capilla es muy importante porque es ahí donde San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios que le decía a Francisco, reconstruye mi iglesia. Por lo tanto, extremadamente simbólica. Es así que una vez reconstruida, Santa Clara pasa para ahí y la va a seguir su hermana Inés, que también después le ayudará mucho en todo este apostolado, y también una prima. Y así, poco a poco, esta semilla empezaría a dar fruto. Santa Clara siempre comprendió que esta pobreza material, ese desapegarse de las cosas de este mundo,
era solo un símbolo de la pobreza espiritual, que ella también debía desapegarse de aquello que la alejase de Dios y que solo siendo pobre de espíritu, realmente ella podría seguir al Señor. Es así que va dando pasos en esta vida de mortificación, de penitencia, de oración, de entrega. Todas aquellas que convivían con él van a decir que era un verdadero ejemplo de aquella vía que ella quería seguir. Y por eso San Francisco, cuando ya va constituyéndose la comunidad, la nombra como superiora, a pesar que ella se negase, pero comprendía que obedeciendo las palabras de aquel que era su padre espiritual, ella se hacía esclava del Señor, ella se hacía obediente. Ella veía que la pobreza verdaderamente espiritual inmediatamente se desdoblaba en una obediencia a la voz de Dios. Y así Santa Clara, en el momento que es constituida como superiora, como madre superiora, se va a dedicar a sus hijas espirituales con un celo, con un amor, con una caridad impresionante. Cuenta que en un hecho, ella después de lavar los pies a una de sus hijas espirituales, quiso besarlo. Y esta hija no quiso, ¿no? O sea, ver que ella iba a hacer eso, y sin querer le dio una patada en la cara. Ella, a pesar de la sangre que le salió, a pesar del moretón, a pesar del golpe, una vez más tomó el pie y lo esculó. Era un verdadero ejemplo de entrega a los demás. Era un verdadero ejemplo de obediencia a la voz del Señor. Era un verdadero ejemplo de oración y también de mortificación. Una palabra importante para nuestra vida de hoy en día, mortificar. Es decir, puede ser que yo tenga un deseo que sea lícito, no es ni siquiera pecaminoso, pero que yo lo ofrezco primero a Dios para que Él me santifique, pero también para controlarme y no dejar que el cuerpo me vaya dominando. Santa Clara va a ir creciendo en santidad, su obra va a ir creciendo en santidad, es tanto así que va a ser visitada por el propio Papa. Y en una ocasión, Santa Clara, el Papa las fue a visitar, imaginen ustedes, y la invita a almorzar. Y estando el Papa para almorzar, Santa Clara le pide que bendiga los alimentos. Y el Papa le pide a Santa Clara que sea ella quien los bendiga. Ella dice, no, delante del vicario de Cristo eso es imposible. Pero el Papa insiste bajo el voto de obediencia. Ahí ella, obediente, bendice los alimentos. ¿Y saben qué pasa? Sobre los panes aparece una cruz. Impresionante, ¿no? Ella siempre obediente, pobre de espíritu. También se va a dar en una ocasión en que solo había un pan para alimentar a todas las religiosas. Ella va a rezar junto con las hermanas del Padre Nuestro, va a bendecir a Dios, va a partir el pan a la mitad. La mitad se la va a mandar a los hermanos franciscanos y la otra mitad ella va a empezar a repartirlo entre las monjas. ¿Qué va a pasar? Alcanza para todas, hace esa multiplicación de los panes. Santa Clara va a luchar por la institución de su orden, de las clarisas, ¿no? Va con ello a ir a visitar al Papa, pedir que les ayude, va a ser visitada por cardenales, por santos, y va a también llevar con mucha paciencia y tranquilidad durante 27 años su enfermedad, que los últimos años le hizo sufrir mucho. Más, había unos franciscanos, porque ya acercándose a su muerte, ya San Francisco había fallecido 3 años antes, y en su agonía, estos franciscanos iban y le leían cartas de San Francisco o la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí ella decía, al meditar la pasión de nuestro Señor, todo dolor me es poco. Es así que después de llevar una vida santa, Santa Clara en el año de 1253 va a exhalar el espíritu y entregar su alma en las manos de Dios. Una historia muy resumida, pero que nos enseña lo que es la pobreza de espíritu. ¿Por qué? Porque ella, a través de la pobreza material, el desapegarse de todas las cosas materiales, ella con eso encontraba un símbolo de desapegarse de las cosas espirituales, es decir, de los egoísmos, de las vanidades, de los caprichos, del querer hacer las propias cosas. Eso nos aparta de Dios y hace que nuestra alma no pueda volar. Cuando nosotros somos verdaderamente pobres de espíritu, inmediatamente somos obedientes a la voz de Dios. Y eso se va a expresar en nuestras acciones, pero eso también va a hacer que nuestra alma tenga una libertad
para las cosas espirituales, que son las que nos van a llenar de paz. Vamos a pedirle a Santa Clara en el día de hoy que nos ayude a ser pobres como ella la fue, pobres de espíritu, y que si es necesario desapegarnos de cosas materiales para que eso sea el símbolo de las cosas espirituales que tengamos que abandonar, ella nos ayude a poder hacerlo. Cantemos juntos las buenas noches a María de hoy. Buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, qué maravilla. Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches María, buenas noches Madre mía, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Nuestra Señor alcance un buen descanso para cada uno de ustedes. No se olviden, por favor, de siempre comentar, compartir, suscribirse y juntos seguir evangelizando por estos medios. ¡Salve María! Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.